Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Can y Demet. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. La noticia ha sorprendido a todos. Can Yaman y Demet Özdemir, una de las parejas más queridas y seguidas de la televisión turca, se han casado nuevamente. Tras un tiempo de incertidumbre y rumores sobre su relación, la pareja ha decidido dar el paso más importante de todos y reafirmar su amor con una ceremonia íntima, en la que se comprometieron una vez más, sorprendiendo a sus seguidores y a los medios de comunicación. Can Yaman y Demet Özdemir, quienes alcanzaron la fama por su química en la exitosa serie Erkencikus, Pájaro Soñador, han sido el centro de atención en los últimos años debido a su relación romántica, que pasó por altibajos, con separaciones y reconciliaciones, pero siempre manteniendo una conexión innegable. Aunque en su momento hubo especulaciones sobre su separación, ahora, tras un tiempo de reflexión y crecimiento personal, la pareja ha decidido unirse nuevamente, demostrando que, a pesar de las dificultades, su amor sigue siendo fuerte. La noticia de su segundo matrimonio ha emocionado a millones de fanáticos, quienes han seguido su historia desde el principio. Las redes sociales se han llenado de mensajes de felicitación y apoyo, celebrando el nuevo capítulo que ambos han decidido escribir juntos. Nunca dejé de creer en ustedes, escribieron algunos seguidores en Twitter, mientras que otros expresaron su alegría por ver a la pareja superar los obstáculos y tomar esta decisión tan importante. Aunque los detalles de la ceremonia permanecen en gran parte privados, se sabe que fue una celebración discreta, lejos de los focos de los medios, lo que refuerza la idea de que la pareja ha optado por mantener su vida personal en un ámbito más íntimo. Sin embargo, se filtraron algunas imágenes de los momentos previos al matrimonio, donde ambos actores mostraron su felicidad y complicidad. El regreso de Can y Demet como pareja casada ha renovado las esperanzas de sus fanáticos, quienes siempre han creído en su relación. Este nuevo comienzo no solo marca un hito en su vida personal, sino también un momento significativo en sus carreras. Ambos actores han sido muy exitosos en sus respectivos proyectos, y su amor parece haberse consolidado a pesar de las dificultades. Para Can Yaman, este segundo matrimonio representa una nueva etapa en su vida, en la que ha aprendido a valorar aún más a las personas que le importan. El amor siempre tiene que ser una prioridad. A veces, la vida te da segundas oportunidades, y estoy agradecido por la mía, comentó en una reciente entrevista, mostrando su alegría por la reconciliación. Por su parte, Demet Özdemir también ha expresado su felicidad por haber encontrado nuevamente el camino hacia el amor verdadero. Cada relación tiene sus altibajos, pero lo importante es saber cuándo luchar por ella. Can y yo decidimos darnos una nueva oportunidad, y ahora estamos más felices que nunca, dijo con una sonrisa en su rostro. Este renovado amor entre Can Yaman y Demet Özdemir demuestra que, aunque el camino no siempre es fácil, el compromiso y la paciencia pueden superar cualquier obstáculo. La pareja parece estar lista para enfrentar juntos los desafíos que la vida les depare, esta vez como marido y mujer, con una conexión más fuerte que nunca. El amor siempre encuentra su camino, y el regreso de Can Yaman y Demet Özdemir como pareja casada ha sido un testimonio de que, a veces, las segundas oportunidades son las más importantes. Tras una serie de altibajos, rumores de separación y otros obstáculos, los dos actores turcos han dado un paso monumental al decidir casarse nuevamente. La noticia ha emocionado tanto a sus seguidores como a la industria del entretenimiento, ya que ambos son figuras muy queridas y admiradas en Turquía y más allá. Una historia de amor que conquistó al mundo. Can Yaman y Demet Özdemir se conocieron en el set de Erkencikus, Pájaro Soñador, una serie que se convirtió en un fenómeno internacional. La química entre ellos en pantalla fue inmediata, y pronto sus seguidores comenzaron a especular sobre una posible relación en la vida real. Aunque al principio ambos actores negaron cualquier romance, pronto la verdad salió a la luz, se habían enamorado durante el rodaje.
La relación entre Khan y Demet pasó a ser un tema constante en los medios de comunicación. Parecían la pareja perfecta, jóvenes, exitosos y adorados por millones de personas. Su amor fue el centro de atención durante mucho tiempo, y sus fans seguían cada uno de sus pasos con entusiasmo. Sin embargo, como ocurre con muchas relaciones públicas, las presiones del mundo exterior, los compromisos profesionales y las diferencias personales comenzaron a generar tensiones. Altibajos en la relación, se puede superar todo. Aunque al principio todo parecía ir de maravilla, las dificultades comenzaron a surgir. Se rumoreaba que los horarios de trabajo, las agendas complicadas y la constante exposición mediática estaban afectando la relación. En algún momento, los rumores sobre una separación entre los dos actores comenzaron a ser inevitables. Los medios no tardaron en confirmar que Khan y Demet habían decidido tomar caminos separados. Para muchos, esta noticia fue un golpe, pues su relación siempre había sido vista como un ejemplo de amor joven y saludable. Sin embargo, la vida tiene formas extrañas de sorprendernos. A pesar de la separación, la relación entre Khan y Demet nunca se rompió por completo. Ambos continuaron trabajando en sus carreras, pero siempre hubo una especulación constante sobre si realmente habían cerrado la puerta al amor o si, de alguna manera, podrían regresar a estar juntos. Durante este tiempo, ambos se concentraron en su crecimiento personal, aprendiendo de las experiencias pasadas y buscando un equilibrio entre su vida profesional y personal. El regreso, el amor siempre tiene segunda oportunidad. Después de un tiempo de distanciamiento, Can Yaman y Demet Özdemir sorprendieron a sus seguidores con una noticia que muchos no esperaban: decidieron casarse nuevamente. Esta vez, sin los ojos del mundo observándolos tan de cerca, optaron por una ceremonia privada, sencilla, pero llena de amor y significado. En lugar de una gran boda de lujo, eligieron estar rodeados de sus seres más cercanos y amigos íntimos. La decisión de casarse de nuevo refleja la madurez que ambos han alcanzado como individuos y como pareja. En varias entrevistas, ambos han hablado abiertamente sobre cómo este tiempo separados les permitió comprenderse mejor, superar las dificultades y trabajar en sus diferencias. Lo que aprendí de nuestra separación es que el amor no se trata solo de momentos felices, sino también de saber cuándo perdonar y cuándo luchar por lo que realmente importa, declaró Can Yaman. Por su parte, Demet Özdemir, siempre sincera y directa, explicó que la relación con Can nunca se había roto por completo. Pasamos por un proceso de aprendizaje, y en ese tiempo entendimos lo que realmente queríamos el uno para el otro. A veces, tener espacio es lo mejor para fortalecer una relación, comentó la actriz. Su visión sobre el amor ahora es más profunda y reflexiva. El amor verdadero no es solo pasión, es también paciencia, comunicación y la disposición para crecer juntos. Una boda íntima, el amor por encima de todo. La boda de Can y Demet no fue un evento mediático ni una extravagante ceremonia de lujo. Ambos optaron por mantener un perfil bajo, eligiendo un lugar privado donde pudieron disfrutar de su amor lejos de los flashes de los paparazzi. Los fans de la pareja compartieron su alegría a través de las redes sociales, inundando las plataformas con mensajes de felicidad y apoyo. Finalmente se ha cumplido nuestro sueño. Siempre supimos que volverían a estar juntos, escribió un fan en Instagram. La historia de amor de Can y Demet se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos, demostrando que, a pesar de las dificultades, el amor puede prevalecer si ambas partes están dispuestas a luchar por ello. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.